¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si usted cree que vamos a hablar de Diego Armando Maradona, está equivocado. A eso hemos dedicado buena parte del día en todos los medios de comunicación mexicanos. Hoy vamos a hablar de algo un poquito más, ¿cómo le llamo? Más importante sin duda, pero sobre todo creo que más trascendente. Hace algunos años, y voy a decir que mi invitada de hoy, Paola, me enseñó a ver un tema, ella y Saskia Niño de Rivera, me han enseñado a ver un tema que no está entre nosotros, y no está porque nosotros volteamos a ver a las cárceles y decimos que se pudren los que están ahí, y hay que ser honestos, nuestras sociedades así lo hacen. Pero Paola me enseñó hace algunos años que si no nos preocupamos por lo que pasa allá adentro y lo que pasa con esas personas cuando esas personas salen, nuestro problema de justicia solo va a ser peor. Entonces, ahora, por los esfuerzos de mi invitada, el viernes se discute, bueno, de mi invitada y otros grupos y otras organizaciones, pero sé el esfuerzo de Paola, se va a discutir en el Senado una reforma que importa mucho sobre reinserción social. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ver, Paola, primero, antes de platicar qué trae la reforma, ¿por qué nos tenemos que fijar en eso? Hay que decir, tú trabajaste en la Ciudad de México un rato, me invitaste a algunos eventos en donde veías la diferencia cuando trabajas con gente que estuvo en la cárcel y la preparas para reintegrarse y cuando no. ¿Por qué importa la reinserción social? Pues importa por muchísimas razones. La que más nos debe importar socialmente es que las personas cuando salen de cárcel salen en un estado de vulnerabilidad tal que regresan a los círculos violentos que los llevaron a cometer el delito. Entonces, en realidad no estamos previniendo nada, o sea, estamos castigando, pero no prevenimos. Entonces, después del castigo que sigue, o sea, una persona, por contextos que ahorita platicamos, puede llegar a cometer un delito, pero luego ¿qué? O sea, la mayoría de las personas, me parece un tema muy importante, salen antes de cumplir 40 años de la cárcel. Porque la edad promedio de entrar a la cárcel es sobre los 20 y el delito más común es el robo, que tiene una pena de 10 años, ¿no? Entonces, la gente sale con toda una vida por delante y no le estamos dando oportunidades para hacer una vida distinta a la vida violenta que llevan antes. Eso es interesante lo que dices. Antes de los 40 ya están fuera. ¿Salen cómo? ¿Cómo salen hoy cuando no los atendemos? Las penas acaban a las 12 del día que acaba tu condena, de la noche, perdón. Entonces, ahí empieza el trámite administrativo y entonces la puerta de la prisión se abre a las 3 de la mañana, en la madrugada. Entonces tú sales vestido de... Algo estamos haciendo mal desde ahí, ¿no? Desde ahí. Sacarlos a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. Los sacan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, salen vestidos de beige, entonces pueden ocurrir dos cosas. En el mejor de los casos, que sus lazos familiares no se hayan roto y alguien vaya por ellos y tengan un lugar a donde regresar, en cuyo caso ese lugar es el mismo ambiente familiar, la misma colonia, el mismo barrio que los expulsó y que generalmente está en exclusión, ¿no? O nadie va por ellos, porque sí se rompieron sus círculos familiares, porque los abandonaron en prisión, y entonces se quedan allá afuera, muchos de ellos, muchísimos, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, vestidos de reos, ¿no? Entonces es muy común que muchos se quiten el uniforme al salir de prisión, evidentemente, pero no tienen ni qué ropa ponerse distinta. Entonces tienes dos opciones, o están en boxers, o están vestidos de beige, ¿no? Afuera de reclusión. ¿Quién los va a ayudar ahí? ¿Quién les va a tender una mano? ¿Quién les va a decir cómo llegar al periférico, ¿no? A Insurgentes, a cualquier lugar donde ellos puedan siquiera sentirse ubicados? ¿Tú tienes idea de lo que es estar 10 años en prisión? Sin un quinto, ¿verdad, Paola? Además, sin un centavo. Sin un quinto, sin un INE que diga cómo se llaman. O sea, me decían cuando yo entré a trabajar este tema de gobierno que no podían entrar a la oficina que los atendía, que era el Instituto de Reinserción Social, porque abajo les pedían el INE y resulta que no tienen el INE. Entonces, o sea, en todos lados te piden el INE, ¿no? Y no tienen ni eso. Entonces, ¿a dónde crees que acaba esto, no? Pues acaba en calle, en situación de calle, en consumo de drogas duras. O quiero pensar que alguna banda criminal recluta. Claro. A las 3 de la mañana afuera del reclusorio, ¿no? Pues de eso no tengo información, pero es evidente que ellos regresan a quien les tiende una mano, o sea, a sus redes de apoyo, que finalmente las redes de apoyo muchas veces pueden ser también redes criminológicas. O puede ser el cuate con el que conviví los 10 años en la cárcel, que todavía tiene una red allá afuera, que me dice esa tarde, me dice, oye, tranquilo, vete a tal dirección y ahí te van a dar una chambita para robar transporte público, para asaltar una tiendita, etcétera, ¿no? Pues sí, es que, claro, o sea, son las redes con las que cuentan, ¿no? ¿Dónde hacen sus amigos? Pues en prisión, ¿no?
¿De dónde vienen demandas? Entonces, la gente que tienen afecto, la gente que incluso les tira una mano, les echa una mano, pues son personas que están en prisión. Y además, en prisión se vive mucha más violencia también, ¿no? La mayoría de las personas que están en prisión, ya te adelantaba, están por el delito de robo, pero en una mayoría muy, muy considerable, en un 60%, en un 65% depende del Estado de la República. Entonces, esta idea que tenemos de la gente se va a prisión y ahí se queda y ahí se va a refundir el resto de sus días es falsa, porque en prisión no están los secuestradores, o sea, hay pocos, no están los homicidas, hay pocos, no están los grandes narcotraficantes, ni los de cuello blanco. Si tenemos 90% de impunidad en homicidios, que nos vaya quedando claro que los homicidas no están en prisión. Ni los tratadores, ¿no? Están personas que son pobres, que tienen educación básica, que el 72% no han llegado a la preparatoria. Esto es muy importante. Solo el 1% tiene carrera dentro de prisión. O sea, estamos metiendo en prisión a los pobres que además no tienen defensa adecuada, ¿no? Que no tienen, este es un dato que me parece importante, 163 expedientes tiene un defensor de oficio en México en promedio. Imagínate cómo los defienden. Tu experiencia cuando trabajaste esto en gobierno, cuando lo has visto desde afuera, cuando lo has estudiado, además, déjenme recordar a la gente que los nuestros son cerezos, se supone, ¿no? Sí. Son centros de reforma, de readaptación. De readaptación. Se supone que van ahí para readaptarse y salir, cosa que no sucede. ¿Qué aprendiste cuando trabajaste en gobierno en la Ciudad de México y de qué se trata la propuesta que está frente al Senado de la República? Aprendí que ese nombre que tenemos de centros de readaptación social no tiene ningún sentido, ni siquiera centros de reinserción social. ¿Cómo una persona se va a insertar en la sociedad cuando está más excluido que nunca? Las cárceles es este lugar de castigo y tenemos que asumirlo ahí, así a personas que han vulnerado las normas que nos hemos puesto como sociedad, ¿no? Y que cambian todo el tiempo. Por ejemplo, la de la marihuana, ¿no? Pero bueno, ahí van. Van y pues están excluidos y asumámoslo. Entonces, la reinserción social es algo que tiene que pasar a pesar de la pena. Me encanta esta frase, porque están siendo castigados, pero tenemos que darles las herramientas suficientes para que tengan oportunidades al salir. Y esas se dan adentro, pero también evidentemente hay que cacharlos cuando salgan. Y hasta ahorita solo pensamos en las personas en cárcel. Lo poco que hemos avanzado o que pensamos en readaptación se da dentro de cárcel, pero nada afuera, cuando es un absurdo, ¿no? Cuando la integración social pasa cuando salen. Y no hay nada que piense en ellos, en los liberados. Hasta hoy la Constitución solo habla de sentenciados. ¿Y qué con la gente que estuvo por prisión preventiva oficiosa y le cambiaron la medida cautelar? Que son muchísimos, hay 40% de las personas en prisión. De los que están en la cárcel, así es. Por oficiosa. Entonces, o de los que son liberados porque son inocentes, ¿no? O sea, como que no estamos pensando en todas esas variables, no están consideradas en la ley. Y además, las personas liberadas, sus familias, sus entornos sociales tienen que tener una atención específica de gobierno en prevención de la violencia. O sea, no desde el castigo, sino desde la prevención social, que tiene que ver no con policías y no con jueces y defensores de oficio, sino con educación, cultura, salud emocional, ¿no? O sea, con otras muchas cosas que tenemos que ir abordando, no solo desde la federación, sino sobre todo en los municipios, porque cada violencia es distinta en los territorios, ¿no? Como son distintos. ¿Esta ley qué hace? Primero, ¿es una ley general? ¿Es una ley que aplicaría a todas partes esta iniciativa? Es una reforma constitucional, intenta hacer una reforma constitucional que firmamos, que acompañan 72 organizaciones de la sociedad civil. El esfuerzo es de muchos de nosotros que hemos trabajado este tema. O sea, es en serio una red muy grande de organizaciones la que lo empujó, lo firmó. Y lo que es importante es que esta iniciativa constitucional busca que el derecho a la reinserción social sea reconocido en la Constitución como derecho. Que le explico al público qué quiere decir esto. Si es derecho, es exigible. Hasta ahorita solo es un enfoque del sistema penitenciario. El sistema penitenciario te procurará la reinserción social. Eso es lo que dice la Constitución. No es un derecho de nadie. Procurará, sí, no pudimos procurar. Exacto. Y aquí la idea es que sea un derecho, que sea exigible, no solo para las personas dentro, sino también cuando son liberadas y también para sus familias y sus entornos. O sea, que el Estado trabaje en prevención del delito, en prevención social de la violencia, dándoles oportunidades. Y eso es un derecho de ellos, pero también de nosotros como sociedad y de las mismas víctimas de los delitos, de que no vuelvan a repetirse, que el Estado trabaje en la no repetición de los delitos de manera federal, estatal y municipal. Sé que hubo una especie de parlamento abierto, porque es parte de la reforma de justicia, ¿no? Sí, lo que intentamos fue subir el tema ahora que se está discutiendo todo
todas las reformas al Poder Judicial y decirles, oigan, está muy bien. O sea, todo el tiempo están ustedes viendo cómo mejoran el judicial, cómo mejoran las fiscalías, debatiendo si meten o no más delitos a prisión preventiva oficiosa, pero todo está del lado punitivo en un país que tiene el 97% de impunidad. Y yo ayer se los decía. Les decía, imagínense que les sale increíble, que lo mejoramos muchísimo. ¿Cuánto va a mejorar? Imagínate, 80%. Llegamos al 80% de impunidad. Sería, en serio, récord. Sí, no, bueno, increíble. Y lo demás, o sea, todas esas personas que no, ¿cómo hacemos justicia que no sea por medio de cárcel? Y la respuesta es por medio de la prevención, que no se cometan los delitos. Y no estamos viendo que eso es atacando las causas, como dice el presidente. Pero el presidente, su propuesta es, pues doy becas, hago jóvenes creando el futuro. Y no, o sea, eso puede servir si está articulado, si tiene una versión integral. Es importante decir algún número, espero que lo tengas, Paula, y no se te quiera sorprender. ¿Cuánta gente sale de una cárcel al año en México, más o menos? ¿Tienes el dato o al mes? No tengo el dato, o sea, sí tengo el dato, pero no lo tengo, no quiero dar un mal dato, pero sí tenemos, o sea, pero el dato que tengo es, salen al año más de las que entran. Eso es lo que leí en tu documento. Salen al año más de las que entran. Entonces son literalmente miles y miles y miles de mexicanos. No, en los últimos 5 años han salido 600,000. O sea, tengo que ya con eso. Ahí está el dato. En 5 años han salido 600,000 personas. Bueno, hay 600,000 mexicanos que a las 3 de la mañana los pusieron de beige en la calle sin atención. Y tienes un montón de hijos de ellos que crecieron sin su padre, que no tuvieron a lo mejor tampoco oportunidades educativas, que también crecieron en ambientes violentos y tenemos que ir ahí a romper esos círculos de inequidad, de violencia y de mucha injusticia, la verdad. O sea, somos como víctimas de víctimas a la vez. Y de eso hay que entenderlo muy bien. 600,000 mexicanos en un lustro que pueden ser atendidos. ¿Cómo sientes el viernes? Siento bien porque la maravilla de esto es que fue firmada por representantes de todas las fuerzas políticas. Todos los partidos políticos firmaron la iniciativa. Yo creo que tiene grandes posibilidades de pasar. Espero que no se atore con la del Poder Judicial, que tienen ahí varias divergencias partidistas, pero parece que puede haber un acuerdo de todos en esto, ¿no? Que no sea una postura de un partido, sino en serio sea un acuerdo para generar propuestas de prevención de violencias y de paz, sobre todo, que es lo que buscamos desde la sociedad civil. Ahora se nos fue el tiempo y se nos fue corriendo. Te agradezco muchísimo. Espero que el viernes vaya bien. Hablaremos más de esto muy pronto. Te mando un abrazo muy grande, Paola. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Paola Zavala, yo soy Carlos Puch. El viernes estemos atentos para ver si atendemos a decenas de miles de mexicanos que cada año se quedan a las 3 de la mañana fuera de una cárcel y el Estado mexicano los ignora. Que les vaya muy bien.